Hola Capricornio, bienvenidísimo al Elía Astral, tarot para mejorar tu vida. Vamos a estar haciendo tu lectura el día de hoy. En este especial, pues descubriendo lo que te ocultan, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que necesitas saber, tu economía, la energía general, el dinero. Y al finalizar vamos a responder esta pregunta. Te invitamos a suscribirte abajo a la derecha y activar la campanita para que siempre estés en nuestra lista de suscriptores de oración, y además porque viéndonos ya estás apoyando nuestro refugio animal, así que gracias. Fíjate que esta es una semana en la que los rituales de protección van a jugar un papel fundamental en tu energía. De repente, a veces hay gente que quiere lastimarnos y no necesariamente acude a estos lugares donde hacen pues brujería, hechicería, magia negra. Simplemente con toda la envidia, con toda la mala vibra que nos cargan a nosotros, con el odio, con el resentimiento, con eso a veces ya pueden afectarnos si es que nosotros espiritualmente no nos encontramos protegidos de una manera adecuada. En ese sentido, quiero que en este momento hagamos lo siguiente y escribamos y decretemos: estoy protegido. Quiero que lo escribas en los comentarios o estoy protegida, porque cuando nosotros día a día comenzamos a hacer estos decretos y estas afirmaciones, créeme que en el plano espiritual es como si tú hicieras una codificación de, no sé, en códigos binarios así, o en estos códigos de software actuales, y tú mandaras la señal. Entonces vamos a decretar, a enviarle esa señal al universo de que tú estás protegido, de que lo que te cuida a ti, el universo, tus guías espirituales y tus ancestros son más grandes y más poderosos que todo aquello que podría lastimarte o hacerte daño, ¿ok? Bueno, rituales de protección que puedes utilizar. Bueno, lógicamente primero te haces tus limpiezas, las limpiezas de tus espacios, pero yo te recomiendo en estos días, si puedes utilizar alguna amatista, limpiarla, cargarla y ponértela, usarla. También podrías utilizar alguna pulsera de San Benito que esté consagrada, algún accesorio que sea de plata o de oro, pueden ayudarte. Recuerda además que quemar ajos también te va a ayudar contra la envidia, ¿ok? La lectura es general. Toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar. Y si quieres algo privado y personalizado, en mi primer comentario y descripción está el contacto. Bueno, mira que en estos días, en términos económicos, tus guías espirituales quieren que analices muy bien realmente qué es lo que quieres. O sea, qué es lo que te hace feliz. Esta semana siento, o en estos días siento, que tú vas a estar como pensando y analizando al respecto, tratando de definirte. Siento que algunos de ustedes están muy dispersos, como que picando aquí, picando allá, picando acá, y no logran enfocarse hacia un solo objetivo. Entonces, tus guías espirituales te están diciendo, es el momento de enfocarnos, de trabajar como hacia una sola meta, luego puedes ir hacia otra, o sea, cuando culmines esa vas hacia otra. Pero están muy dispersos estos días. Números de la suerte: el 5, el 13 y el 28. ¿Ok? Son números que te pueden ayudar en juegos de azar o te pueden ayudar como códigos angelicales. Tenemos este 6 de espadas. Fíjense que es una carta que nos habla acerca de un viaje que tienes pensado. Sí, es un viaje que está ahí entre ceja y ceja. Estás como haciendo esfuerzos obstinados, y eso es de una u otra manera algo súper positivo. Vamos a ver cómo te podría estar yendo en este viaje. Te dice que, fíjate que aquí te aparece esta sota, ¿no? Y esto me dice que si vas a hacer ese viaje, toma la decisión o la determinación de una manera pronta.
que no le des como tantas largas, tantas demoras, porque precisamente cuando tú comienzas como a aplazar las cosas, es que a la larga terminas picando en un lado, en el otro, y al final no haces nada. Entonces, para todos aquellos que tienen pendiente como la realización de un viaje que tiene que ver con economía, con trabajo, con tomar nuevos aires, conocer nuevas cosas para su empleo, háganlo pronto. También es una carta de traslados, de reubicaciones laborales. Entonces, si tú estás como pidiendo o una señal acerca de si quedarte en tu puesto o más bien irte a otro puesto totalmente diferente, fíjate que el 6 te está diciendo lo que más te conviene, lo más exitoso para ti sería reubicarte en otro lugar. Y como siempre, con esta sota, como te venía diciendo, es una carta que nos hace un llamado a hacer o a tomar una decisión rápida al respecto, ¿ok? Bueno, vamos a ver mensaje ahora para el amor. Recuerda que es un mensaje general y que la lectura de solteros y separados y conexiones, por separado está en el primer comentario o en la descripción. Bueno, hay un amor que va a superar una adversidad muy muy grande. En algunos de estos casos, el carro de Hermes representa directamente esa distancia física que podría haber entre tú y alguien más. De hecho, fíjate que si tiene que ver también esta parte económica, donde sea que tú vayas o si es que esa persona se va a venir a vivir a donde tú vives, el tema económico va a fluir de una manera súper buena. Porque siento que en algunos de los casos es precisamente este tema el que como que impide que de pronto ustedes tomen la firme decisión o la determinación de realmente estar donde está el otro. Entonces veo temas también laborales que se resuelven y eso permite que las parejas puedan estar por fin juntas. Eso me parece súper lindo, súper bonito. Siento que tu persona especial realmente está tomando como movilidad o acción hacia ti. Si es alguien que de verdad te va a dar como esa sorpresa de realmente avanzar hacia donde tú estás, ¿sí? Entonces esa adversidad se supera y se evade, ¿sí? Vamos a ver qué más nos quieren decir. Fíjate que ese tema de esa distancia ha sido como el causal de inseguridad, ¿sí? De que de repente alguno de los dos en algún punto fuese a pensar o ha pensado si realmente las cosas van a fluir o no. Pero pues este arcano nos dice que sí, que no sientas esa inseguridad, que no sientas como esa felicidad incompleta, sino que todo lo contrario, sientas de verdad que las cosas se pueden lograr, se pueden obtener y que avances hacia eso que tú tanto deseas y anhelas para esta situación. Que no pierdas la fe. Te sale acá la carta de el maestro en el gran tarot, que es el papa, el sumo sacerdote, el hierofante. Y esta es una carta que nos habla acerca de tener como comprensión y una muy buena comunicación con nuestros padres. Por acá ya sonaron los gatos. Con nuestras parejas, con la persona con la que tenemos cosas pendientes por resolver. Entonces, fíjate que sí, te mandan a no perder la fe. Veo que en estos días hay una conversación al respecto de este tema y que es algo bueno y positivo. Entonces, fíjate que es un llamado muy claro a no perder la esperanza, a no perder la fe en el contexto de esta situación, sino más bien a tener una conversación desde la bondad, desde el respeto, desde el cariño,
porque siento que realmente esta persona pues viene con una actitud muy buena, muy agradable hacia ti. No sientas tanta inseguridad, no sientas esa dicha incompleta, de verdad que las cosas tienden a resolverse y a mejorar entre ustedes. Bueno, entonces es bien importante este tema. Vamos a ver qué te aconseja el oráculo. Y te dice en este momento, no busques la aprobación de nadie más. Tu pareja tiene que gustarte a ti, no a todos los demás. Dentro de las letras que pueden haber está la Q, tenemos o puede haber una C, o una R, o una T. Esta letra puede estar al inicio, al final o al medio del nombre, el apellido o la forma como le dicen, aunque no necesariamente. Recuerda suscribirte, dejarnos un like y un comentario. Quédate ya mismo en la limpieza energética que seguro te ayudará muchísimo. Ya vamos a empezar. Bendecido y maravilloso mes de noviembre. Coloco en este momento la vida de la persona que se encuentra escuchando este audio en las manos del universo, de Dios, de nuestros guías espirituales, de sus ancestros. Y les pido especialmente a ellos una protección que abarque su cuerpo, su mente, también su espíritu, su economía, sus bienes materiales, sus sueños, sus metas y todas y cada una de las cosas que le rodeen. También pido de manera especial que el arcángel Metatrón coloque en orden, con orden y justicia divina, cada una de las áreas de su vida: el amor, la salud, el dinero, el trabajo, la economía. Pido también una especial asistencia para todos aquellos que están teniendo situaciones o procesos legales, que además de todo también están viviendo momentos especiales e importantes y definitivos, para que puedan asistirles con mucha luz, con mucha claridad, con mucho discernimiento. Pido que en este momento el hogar, especialmente la habitación donde estas personas descansan, además de tener protección especial, sea limpia de toda energía negativa, de toda energía adversa, de todo ente de bajo astral que quiera afectarles de una u otra manera. Entonces, este es un momento para que también realices una petición, para que digas tu nombre y digas: yo te pido, querido universo, tal cosa. Y en este momento decretamos que toda petición con buena intención y que surja del corazón de la persona que nos escucha, decretamos que sea realizado en el tiempo y de la manera en que el universo decrete que es lo mejor para su crecimiento y evolución espiritual. Bendigo tu camino, bendigo el resto de tu día, bendigo tu noche, bendigo el día de mañana para ti y te envío un rayo de protección muy especial. Recuerda suscribirte, dejarnos un like y un comentario y compartir este video para apoyar nuestro refugio animal.